Inducción electromagnética número 1. Preguntas y el enunciado. En el circuito de la figura, si se cierra el interruptor K, inciso A, represente el campo inductor en el núcleo de hierro. Inciso B, represente el campo inducido en la espira y justifique el sentido señalado. Inciso C, señale el sentido de la corriente de inducción en la espira. Y el inciso D, diga cuál es la causa de la aparición de esta corriente. Y en este ejercicio tenemos que vamos a llamar la variación del flujo magnético en el tiempo t delta phi sobre delta t, y la variación de la intensidad de la corriente en el tiempo t delta I sobre delta T. Aquí vemos la imagen, el enrollado, la batería, polo positivo, polo negativo, el interruptor K, la espira en reposo y el núcleo de hierro. Entonces la respuesta: al cerrar el interruptor K, la corriente en el circuito aumenta desde 0 hasta un valor máximo I, produciéndose una variación de corriente delta I en un tiempo delta T. Esto va a provocar que el núcleo de hierro se magnetice, o sea, se comporte como un imán. Entonces, inciso B, como delta I sobre delta T mayor que 0 aumenta la variación de la corriente, aparece en la espira una corriente inducida que se opone por ley de Lenz al aumento de la corriente. Por tanto, esa corriente tiene un sentido contrario a la del circuito. Observen que el circuito va de positivo a negativo, por lo tanto el sentido de la corriente es hacia abajo. Aplico mano derecha, me da el norte, el campo inductor, por lo tanto la izquierda es el sur, y la corriente que aparece en la espira, vean que tiene sentido contrario a la del circuito, sur con sur y el sur con el norte de la espira. Vean el campo inducido que está en líneas azul. Agarro la espira con la mano, el pulgar me indica la corriente, los dedos me indican hacia dónde está ese campo inducido. El inciso D, la corriente de inducción que aparece en la espira se debe a que al cerrar el circuito por medio del interruptor K, el valor de la corriente aumenta, provocando que la variación de flujo magnético delta phi sobre delta T aumente también. Como el núcleo de hierro, ahora convertido en electroimán, se magnetiza, se comporta como si fuera un imán acercándose a la espira por su polo sur. Es esta variación de flujo magnético la que origina que aparezca una corriente en la espira de sentido contrario a la del circuito. La ley de Lenz plantea que el sentido de la corriente inducida es tal que su efecto se opone a la causa que la origina. Ley de Lenz. Y en la siguiente figura vemos a un núcleo de hierro que tiene dos enrollados, el 1 y el 2. Si cerramos el interruptor K, se produce una variación de corriente y por lo tanto de flujo magnético. En el 2 va a aparecer una corriente inducida. Y vamos a ver qué sentido tiene esa corriente. Y aquí lo tienen. Vean la corriente en el enrollado de la izquierda. Aplico la mano derecha, me da el norte, los dedos me indican el sentido de la corriente. La que aparece en la segunda espira tiene sentido contrario, esa corriente, porque por ley de Lenz esa corriente se opone a que esta corriente aumente. Ahí tienen el esquema y la representación. Y por último, los precursores en el estudio del electromagnetismo. Tenemos al físico inglés
Michel Faraday, 1791-1867, al físico norteamericano Joseph Henry, 1797-1878, y al físico estonio Emil Lenz, 1804-1865.